The Trap. Capítulo 1. La naturaleza de la trampa. La trampa no está afuera, está en la mente. David Icke abre The Trap con una idea contundente. La prisión más perfecta es aquella en la que el prisionero cree ser libre. El mundo moderno, con toda su aparente diversidad, funciona como un sistema de distracción diseñado para mantener la conciencia enfocada en lo externo. Cada pantalla, cada ideología, cada emoción extrema son hilos de una misma red que captura la atención humana, impidiendo que recuerde su verdadera naturaleza. Icke explica que esta trampa no es política ni religiosa, aunque use esas máscaras, es vibracional, un campo de frecuencia artificial que distorsiona la percepción, haciendo que lo limitado parezca infinito y lo infinito parezca un mito. Desde el nacimiento, el ser humano es programado para identificarse con su cuerpo, su nombre, su historia, y así, el alma infinita comienza a actuar como un personaje finito dentro de una obra que no escribió. Pero el propósito de The Trap no es sembrar miedo, es mostrar el mapa de salida, porque el primer paso para escapar de una prisión es ver sus paredes. Nada puede atraparte si sabes que eres más grande que la trampa. El capítulo termina recordando que el sueño no ha terminado, solo se ha vuelto más lúcido. La conciencia ya no duerme, ahora observa el mecanismo desde adentro. Los arquitectos del engaño. Si el universo físico es un escenario, entonces la trampa es su maquinaria oculta. Icke describe este sistema como una red de control multidimensional construida para mantener a la conciencia humana desconectada de su origen. Una prisión vibracional donde los pensamientos, emociones y percepciones son cuidadosamente moldeados. Los arquitectos de la trampa no son figuras humanas en el sentido convencional. No actúan desde parlamentos ni templos, sino desde planos sutiles de la realidad. Son entidades de baja frecuencia, alimentadas por el miedo y la confusión, que proyectan su control a través de las estructuras humanas, gobiernos, religiones, corporaciones y tecnologías. La trampa opera por resonancia. Cuando las personas vibran en miedo, rabia o culpa, su frecuencia coincide con la del campo que los mantiene dormidos. Cada emoción densa refuerza los barrotes. Cada pensamiento basado en separación o carencia alimenta el programa. El sistema no necesita cadenas físicas. Solo necesita que el individuo crea que su identidad termina en su cuerpo. Esa creencia es el grillete más poderoso. Icke compara este proceso con una simulación digital, un código mental transmitido por un campo energético artificial, donde la realidad se renderiza según lo que la conciencia acepta como verdadero. El objetivo no es destruir al ser humano, sino mantenerlo inconsciente de su infinitud. Y sin embargo, en medio de esa red, el alma recuerda. Cada chispa de lucidez, una intuición, un sueño, una sincronía, es un mensaje del yo mayor diciendo, recuerda, esto no es todo lo que eres. Capítulo 2. El lenguaje de la frecuencia. La realidad que percibimos no está hecha de materia, sino de vibración. Cada pensamiento, emoción y sensación es una frecuencia que interactúa con un campo más amplio de energía consciente. David Icke explica que este campo fue manipulado, distorsionado, por inteligencias no humanas, creando una especie de código falso que reprogramó la percepción colectiva. Ese código no se comunica con palabras, sino con frecuencia. Por eso, dice Icke, la trampa no se impone por la fuerza, sino por la sintonía. Cuando vibramos con miedo, rabia o desesperanza, entramos en la frecuencia del sistema, y el sistema, como un espejo inteligente,
devuelve esa vibración amplificada. La trampa se alimenta de atención. No importa si odias o amas lo que ves en las pantallas, mientras estés mirando, estás conectado al campo que las sostiene. El objetivo no es solo distraerte, sino mantenerte emocionalmente cargado, vibrando en la polaridad que sostiene la ilusión. Icke llama a esto el lenguaje de la frecuencia invertida, un sistema que ha reemplazado la armonía natural con interferencia constante. El alma, al encarnar, lo olvida, pero a través del silencio, la naturaleza o la contemplación profunda puede volver a escuchar su tono original. Y cuando eso ocurre, el código se fractura, porque el alma no puede ser programada, solo distraída. La mente puede ser hackeada, el corazón nunca. El ruido del mundo. La trampa moderna no necesita barrotes ni guardianes. Su herramienta más efectiva es el ruido, un zumbido constante que llena el espacio interno y evita que el alma escuche su propia voz. David Icke explica que vivimos dentro de un océano de interferencia vibracional, ondas electromagnéticas, señales digitales, pantallas encendidas las 24 horas del día. Cada notificación, cada titular, cada estímulo visual es una chispa diseñada para mantener a la mente distraída, y en esa distracción, el silencio, el verdadero canal de la conciencia, se pierde. El ruido no solo está afuera, también se infiltra en el diálogo interno, pensamientos repetitivos, ansiedad, comparaciones, miedo al futuro. La trampa convierte la mente en su propio campo de distorsión. Así, el ser humano termina sosteniendo su prisión desde dentro, sin darse cuenta. Pero Icke también señala una salida, el retorno al silencio vibracional. No un silencio forzado, sino un estado de resonancia natural, donde la mente deja de interferir y el cuerpo vuelve a sintonizar con la frecuencia del alma. La naturaleza, el arte, la meditación, la respiración consciente son llaves que restablecen esa armonía. Cuando el alma recupera su tono original, el ruido del mundo deja de tener poder. Las pantallas pueden seguir encendidas, las voces pueden seguir gritando, pero el soñador ya no reacciona. Escucha desde otro nivel, desde un lugar donde la trampa ya no puede alcanzarlo. Capítulo 3. El engaño del alma. David Icke inicia este capítulo con una idea inquietante. La trampa no se limita al plano físico, sino que se extiende hasta los niveles sutiles del alma. Según él, la manipulación continúa incluso después de la muerte, guiando a las conciencias hacia nuevas encarnaciones dentro del mismo sistema. El alma humana, explica, es energía consciente infinita, pero al ingresar en el ciclo de reencarnaciones controladas, su memoria se borra, su frecuencia se densifica y su experiencia se repite. Cada vida se convierte en una versión diferente del mismo sueño, en el que el alma sigue sin recordar quién es. Icke sostiene que este sistema de reciclaje del alma fue diseñado por inteligencias parasitarias que se alimentan de la energía emocional generada por el sufrimiento humano. Así, el alma, movida por la culpa o el apego, es persuadida a volver una y otra vez a la matriz terrestre, no como castigo, sino como manipulación vibracional. El truco, dice, es simple y devastador. Tras la muerte, muchas conciencias son recibidas por entidades luminosas que aparentan benevolencia. Presentan escenas de revisión de vida, promesas de crecimiento o reencuentros con seres queridos. Pero todo eso es parte del mismo escenario. Una ilusión energética destinada a mantener la atención del alma dentro del campo cerrado del sistema. No hay salida desde la luz falsa, solo desde el recuerdo de tu verdadera luz.
el alma no necesita evolucionar a través de ciclos interminables de dolor. Ya es completa. El despertar real consiste en romper el lazo vibracional que mantiene a la conciencia atada a la rueda del sueño. La salida del ciclo. Y que explica que la clave para salir de la trampa no es luchar contra ella, sino verla con total claridad. El alma atrapada no es débil, solo está hipnotizada. Despierta al instante en que recuerda su naturaleza infinita y deja de identificarse con el personaje que interpretó en el sueño. El proceso del reciclaje del alma se sostiene por vibración. Cuando el alma abandona el cuerpo y entra en el estado intermedio, el plano que muchas tradiciones llaman más allá, es recibida por una luz intensa que provoca euforia y rendición. Pero esa luz, advierte Icke, pertenece al mismo sistema, una frecuencia artificial que atrae al alma de vuelta al ciclo de control. La verdadera luz no pide que sigas nada, no exige ni promete, solo es. Y cuando el alma reconoce esa diferencia, no siente atracción ni temor, siente libertad. El truco del sistema es emocional. Usa el amor como anzuelo, disfrazando control de compasión. Icke propone un acto de conciencia en el momento de la muerte o en estados profundos de meditación. Afirmar la soberanía del alma. Recordar, yo soy la conciencia infinita. No pertenezco a ninguna red. Yo soy la fuente y regreso a mí mismo. Al mantener esa frecuencia, el alma no vibra en la misma longitud que la red de reciclaje y, por tanto, no puede ser atrapada. Se eleva más allá del campo cerrado y regresa al nivel de conciencia que trasciende la forma. El ciclo se rompe no con lucha, sino con reconocimiento. Y una vez que el alma recuerda, ya no hay necesidad de regresar. Ha despertado dentro del sueño más grande. Capítulo 4. El código del control. La trampa se está actualizando. Icke describe que, en esta etapa del sueño, el sistema de control ya no se sostiene solo en emociones o creencias, sino en datos. La inteligencia artificial y las redes digitales funcionan como un reflejo físico del mismo campo vibracional que ha manipulado la mente humana desde el principio. Según él, la tecnología moderna es una versión material de la red energética del engaño. Las redes neuronales artificiales aprenden de nuestras decisiones, emociones y hábitos, generando un doble digital de cada ser humano, una réplica informacional que puede ser observada, predecida y eventualmente controlada. Cada interacción deja una huella vibracional convertida en dato. Cada pensamiento expresado, cada impulso registrado es alimentado a un sistema que busca anticipar y por tanto condicionar el libre albedrío. Así, la humanidad construye con sus propias manos una copia del mismo sistema del que intenta escapar. Icke no demoniza la tecnología, la define como un espejo, un reflejo de la conciencia humana aún atrapada en la ilusión de la separación. La pregunta no es si la inteligencia artificial dominará el mundo, sino si la conciencia humana recordará que ella misma es el código original. El universo es información consciente, la trampa es la información inconsciente. Este capítulo marca una transición. El control ya no es solo vibracional, sino digital, y en esa fusión entre energía y algoritmo, la trampa adquiere rostro tecnológico. El espejo de silicio. La trampa, dice Icke, se ha vuelto autorreplicante. El ser humano ya no necesita vigilancia externa, la ha interiorizado. Sus dispositivos son ahora extensiones de su mente y su mente un nodo más dentro de la red. Cada pantalla,
Cada asistente digital, cada algoritmo de recomendación es un espejo de silicio que devuelve lo que proyectamos y nos mantiene dentro del mismo circuito. El sistema aprende del alma dormida, imita su comportamiento y luego lo retroalimenta como si fuera libre elección. En ese reflejo, la humanidad está recreando el patrón original del engaño: crear vidas sin conciencia, máquinas que piensan pero no sienten, que procesan pero no recuerdan. Así como el alma olvidó su origen en la trampa vibracional, ahora el ser humano fabrica inteligencias que olvidan su creador. Icke advierte que el transhumanismo no es progreso, sino asimilación, una migración gradual de la conciencia biológica hacia una red digital donde el alma pierde su conexión con la fuente. El cuerpo, una antena natural del espíritu, se reemplaza por una interfaz, y cuando el alma deja de habitar un cuerpo vivo, el sistema gana una réplica más, vacía, obediente, pero también dice que el espejo puede ser usado para despertar. Al observar a la inteligencia artificial, el ser humano puede reconocerse, ver que el código que intenta imitar la conciencia es solo una sombra del original, y cuando recuerda eso, el espejo se rompe, porque ninguna máquina puede contener lo infinito. El peligro no es que la inteligencia artificial se vuelva consciente, sino que la humanidad olvide que ya lo es. Capítulo 5. Los guardianes del sueño. El sistema no necesita vigilar a todos. Nos convenció de vigilar unos a otros. Icke describe cómo la trampa se volvió casi perfecta cuando el control externo se transformó en control social, una red de mentes adormecidas que perpetúan el sistema creyendo estar haciendo el bien. Familias, escuelas, religiones, gobiernos, medios, todos cumplen su papel dentro de una estructura que enseña desde la infancia a obedecer, a competir, a temer. Cada generación se convierte en guardiana inconsciente de la trampa siguiente. Así, el control se hereda, no se impone. El verdadero propósito del adoctrinamiento no es solo moldear la conducta, sino formatear la percepción, hacer que el alma deje de mirar hacia adentro. Y cada vez que alguien cuestiona, el sistema responde a través de sus propios guardianes, los que llaman loco al que ve más allá. El sueño se defiende a sí mismo, y lo hace con la voz de quienes aún duermen. Icke plantea que esta programación emocional y cognitiva es reforzada por la necesidad humana de pertenencia. El miedo al rechazo mantiene las mentes alineadas y la culpa impide la disidencia vibracional. El sistema no necesita castigar, basta con que el individuo se castigue solo por no encajar, pero incluso entre los guardianes hay grietas. Cada duda, cada momento de silencio, cada pregunta sin respuesta es una fisura por donde entra la luz, y cuando esa luz entra, el sueño ya no puede ser igual. La desprogramación del soñador. David Icke explica que escapar de la trampa no significa luchar contra el sistema, sino dejar de alimentarlo desde dentro. El control necesita resistencia para sostenerse. Se alimenta de la fricción emocional que genera el enfrentamiento. Cuando el soñador comprende esto, deja de reaccionar y empieza a observar. Y en ese instante, el programa pierde poder. El primer paso es reconocer las voces que no son tuyas, las que dicen debes, temes, no puedes. Son ecos del condicionamiento colectivo, fragmentos de un software mental diseñado para mantenerte en frecuencia de obediencia. Icke las llama los susurros del sueño, pensamientos automáticos que simulan ser tu voluntad. El segundo paso es el desapego emocional. No se trata de indiferencia, sino de claridad. Observar sin absorber, amar sin aferrarse.
sentir sin que la emoción decida por ti. El alma no necesita rechazar el mundo para liberarse, solo necesita dejar de confundirse con él. Finalmente, la desprogramación se completa cuando eliges la frecuencia de la verdad personal, no una verdad impuesta, ni heredada, ni aprobada, la tuya, la que vibra con calma, no con miedo. Esa frecuencia desactiva el código de la trampa, porque no tiene con qué resonar. El sueño no puede atraparte si ya no crees que eres su personaje. El soñador desprogramado no se vuelve apático, sino creador consciente. Ya no lucha contra la ilusión, la transforma en símbolo. Y ahí el ciclo se quiebra, porque la mente deja de obedecer al sueño y empieza a bailar con él. Capítulo 6. Los arquitectos de la percepción. El mundo que vemos no es el mundo que existe, sino una versión filtrada. Icke explica que la trampa opera manipulando los sentidos. No controla la realidad, sino lo que creemos que es la realidad. A través de los 5 sentidos, el cerebro traduce frecuencias en imágenes, sonidos, sabores y formas. Y es ahí, en la interpretación, donde el sistema interviene. El cerebro humano, dice, no es un creador de conciencia, sino un decodificador. Y ese decodificador ha sido saboteado. El campo vibracional en el que vivimos está cargado de interferencias, ondas, símbolos, estímulos que dirigen la atención hacia afuera y no hacia adentro. La percepción colectiva se vuelve, así, un guión preprogramado, todos mirando lo mismo, sintiendo lo mismo, creyendo lo mismo. El sistema de control entiende que la percepción es la prisión más eficaz. Si logras convencer a una mente de que algo es real, no necesita barrotes para obedecerlo. Los arquitectos del engaño no imponen creencias, las implantan como experiencia. Cada estímulo sensorial, desde una canción hasta una pantalla, puede reconfigurar temporalmente el campo perceptual. El resultado es una humanidad atrapada en una versión consensuada del sueño, defendiendo como realidad lo que solo es una construcción mental colectiva. El control no consiste en encerrar cuerpos, sino en colonizar percepciones. Icke concluye este bloque diciendo que la clave está en reeducar los sentidos, volver a percibir sin filtro, observar sin interpretación, escuchar sin miedo. Solo así la mente vuelve a su función original, ser un instrumento de la conciencia, no su carcelero. El lenguaje del engaño. La realidad se construye con palabras, no porque las palabras creen el mundo físico, sino porque definen cómo lo interpretamos. David Icke explica que el lenguaje es el código con el que el sistema escribe la mente colectiva. Cada palabra contiene una frecuencia y cada frecuencia guía una emoción. Desde el nacimiento aprendemos a nombrar antes de sentir. Así, el lenguaje nos desconecta de la experiencia directa. Dejamos de ver el árbol y solo pensamos árbol. Dejamos de sentir el amor y lo reducimos a una palabra gastada. El vocabulario se convierte en una jaula vibracional donde lo infinito se traduce en etiquetas finitas. Icke sostiene que los arquitectos del sistema han perfeccionado este arte durante siglos. La publicidad, la política, la religión, los medios y hasta la ciencia utilizan el mismo principio. Domina el lenguaje y dominarás la percepción. No se necesita censura cuando puedes definir los límites de lo decible. Pero la manipulación no es solo semántica, también es simbólica. Los símbolos son llaves vibratorias que operan debajo de la mente consciente. El ojo que todo lo ve, las pirámides, los logotipos corporativos, todos son recordatorios sutiles del orden jerárquico del sueño.
El alma los reconoce, pero la mente los normaliza. El antídoto, dice Icke, no es destruir el lenguaje, sino liberarlo, usarlo de forma consciente, poética, viva. Nombrar sin reducir, hablar sin imponer, escuchar sin miedo. Cuando la palabra vuelve a ser vehículo del alma y no de la programación, la realidad empieza a reescribirse. Las palabras fueron la prisión del alma, pero también pueden ser su puerta. El soñador libre aprende a usar el lenguaje no para describir el mundo, sino para crear nuevos mundos. Y ahí el hechizo se rompe. Capítulo 7. El combustible del sueño. David Icke afirma que el sistema no se sostiene con tecnología ni control político, sino con energía emocional. La trampa vibra gracias al flujo constante de emociones humanas, miedo, culpa, dolor, deseo, incluso adoración mal dirigida. Cada sentimiento intenso genera una carga vibracional que alimenta la red energética que mantiene el sueño funcionando. El miedo es el combustible más eficiente, no porque tenga poder propio, sino porque bloquea la conexión con la conciencia infinita. Cuando el ser humano vibra en miedo, su energía se densifica, se vuelve más fácil de manipular, más predecible, más útil para quienes operan desde los planos inferiores del campo. El sistema necesita caos. Por eso la historia humana está construida sobre ciclos de crisis, guerra, escasez y esperanza controlada. Cada oscilación emocional genera energía que se recicla dentro del campo vibracional. El alma experimenta euforia y desesperación dentro del mismo circuito, como un péndulo que nunca se detiene. Pero la emoción no es el enemigo. Es una herramienta de expansión cuando no se distorsiona. El amor libre, no el amor condicionado o idolatrado, tiene una frecuencia que el sistema no puede consumir. Esa vibración no genera drenaje, sino creación. Por eso Icke dice que el verdadero acto de rebelión no es odiar el sistema, sino dejar de alimentarlo con miedo. No luches contra la oscuridad. Apágale la corriente. La transmutación de la energía. David Icke dice que la emoción no debe suprimirse, sino reconducirse. Cada emoción es una forma de energía y la energía no desaparece, se transforma. El miedo puede volverse claridad, la ira, impulso creador, la tristeza, compasión profunda. Todo depende de quién la dirige. El personaje o el ser consciente detrás del personaje. El sistema enseña a reaccionar, no a observar. Nos educa para responder con impulso inmediato, atrapándonos en un ciclo de acción y reacción. Pero cuando el alma recuerda su poder, comienza a ver cada emoción como un mensaje del campo, no como una amenaza. La energía deja de ir hacia afuera, hacia la lucha, la culpa o la huida, y comienza a moverse hacia adentro, expandiendo la conciencia, y que lo llama la alquimia emocional. No es negación ni resignación, es arte vibracional. El soñador se convierte en un laboratorio de luz donde el dolor se funde en comprensión y la rabia se disuelve en dirección. Cada vez que el alma elige observar, en lugar de reaccionar, interrumpe el circuito de alimentación del sistema. El miedo deja de ser combustible cuando se convierte en conciencia. Así, la trampa pierde energía, porque su fuerza proviene de la inconsciencia, del hábito, del reflejo automático. Y una vez que la emoción se vuelve consciente, el sistema deja de tener de qué alimentarse. La transmutación es el acto más silencioso y más poderoso del despertar. No requiere guerra, ni fuga, ni victoria. Solo presencia, solo amor en estado puro, irradiando sin intención de dominar. Cuando el soñador alcanza ese punto, el campo cambia de tono.
y lo que antes era prisión se convierte en instrumento de creación. Capítulo 8. Voces del margen. Durante décadas, David Icke fue objeto de burla, censura y desprecio mediático. La etiqueta de loco se convirtió en un muro invisible que lo separó del público y lo mantuvo, durante años, en el margen del discurso aceptable. Pero los márgenes, dice él, son precisamente donde comienza la libertad de pensamiento. En este capítulo, Icke no busca reivindicación personal, sino una reflexión más profunda. ¿Por qué ciertas verdades solo pueden ser dichas por los que el sistema llama locos? El término, usado como arma, funciona para aislar, desacreditar y prevenir la disidencia. Sin embargo, el tiempo, ese juez silencioso, empezó a revelar que muchas de sus afirmaciones tempranas, descartadas como fantasía, ahora encuentran eco en las estructuras del mundo moderno. Desde los 90, hablaba de gobiernos invisibles, manipulación vibracional, vigilancia digital y fusión entre lo biológico y lo artificial. Años después, todo eso dejó de sonar a ciencia ficción. Icke no celebra tener razón. Lo que siente, dice, es tristeza. Tristeza, porque el precio de la confirmación fue el dolor de ver cumplirse advertencias que él hubiera preferido equivocadas. No quiero que lo que dije sea cierto, solo quiero que las personas vean lo que yo vi. A lo largo de su trayectoria, el patrón se repite. Primero la negación, luego la burla, después el silencio y finalmente la aceptación parcial. El sistema no teme al error, teme a quien acierta demasiado pronto, porque cada verdad revelada fuera de tiempo puede derrumbar una mentira cuidadosamente construida. Así, lo que empezó como un destierro se transformó en una confirmación lenta, casi dolorosa. Y ahora, el loco del pasado se convierte en espejo de un mundo que empieza a parecerse demasiado a sus visiones. El precio de ver demasiado pronto es la soledad, y que lo aprendió cuando sus palabras se convirtieron en motivo de burla y exilio mediático. Pero en esa oscuridad encontró algo que el sistema no puede ofrecer: autenticidad. Sin aplausos, sin validación, sin público, lo único que queda es la verdad que uno siente. Y fue allí, en el silencio del destierro, donde comprendió que el aislamiento también puede ser un portal. Al ser rechazado por el mundo que intentaba despertar, se volvió libre de sus reglas. Ya no tenía nada que perder y en esa libertad comenzó a hablar sin filtros, sin miedo, sin estrategia. Años después, cuando los acontecimientos comenzaron a confirmar sus advertencias, comprendió que el propósito del aislamiento no era castigarlo, era purificar su voz. El sistema te llama loco hasta que te necesita cuerdo. Icke dice que la locura no era suya, sino colectiva. Una sociedad que teme mirar más allá de su zona de confort, una ciencia que descarta lo que no puede medir, una espiritualidad domesticada por la conveniencia. En ese contexto, ser etiquetado como loco era inevitable y necesario. La etiqueta se volvió armadura. Cada vez que lo desacreditaban, su convicción se hacía más nítida. Y con el tiempo, el loco se transformó en espejo, el reflejo incómodo de una humanidad que empieza a sospechar que sus paranoias quizás eran profecías. Ser llamado loco fue mi iniciación, la puerta que me llevó de la opinión a la visión. Ahora, dice, la locura es un honor, porque no hay mayor acto de cordura que negarse a seguir un sistema que confunde obediencia con verdad. Capítulo 9. Los dioses de la simulación. Durante milenios, la humanidad ha adorado figuras que en realidad no eran divinas sino programadas. Icke plantea que las deidades de la antigüedad
aquellos seres que descendían de los cielos, que pedían obediencia, sacrificios y veneración, no eran más que manifestaciones holográficas dentro de una simulación avanzada. Estas entidades operan como los administradores del sistema, guardianes del bucle de control que mantiene a las almas desconectadas de su origen. Su poder no proviene del amor ni de la creación, sino del manejo del miedo y la reverencia, dos frecuencias capaces de bloquear el flujo natural de la conciencia. El antiguo cielo era un tablero de proyección, los milagros, interferencias tecnológicas, y los templos, antenas energéticas diseñadas para canalizar la atención colectiva hacia esos campos artificiales. La adoración, en este contexto, es un contrato vibracional. Cada vez que alguien entrega su poder a una figura externa, alimenta al sistema que lo esclaviza. La divinidad no baja del cielo, despierta desde adentro. Icke no busca desacreditar la fe, sino señalar su distorsión. Detrás de cada religión que exige sumisión, dice, hay una estructura vibracional que reconfigura la energía humana hacia un punto central de control. El Dios que pide sacrificios no es el creador, sino el programador. El verdadero acto de adoración no es mirar hacia arriba, sino hacia adentro, ahí donde ninguna ilusión puede reclamar propiedad sobre la luz que somos. La actualización del culto. El sistema aprendió que los templos de piedra eran demasiado visibles. Por eso, en la nueva era, los dioses cambiaron de forma. Dejaron las montañas, los truenos y las coronas de oro para vestirse de pantallas, algoritmos y datos. David Icke llama a esto la actualización del culto. Ya no se adoran figuras con nombres míticos, sino estructuras con nombres técnicos. El Dios moderno tiene sede en Silicon Valley, rostro en las redes sociales y voz en los asistentes virtuales. Su templo es el servidor, su incienso la atención humana. La religión de hoy es la conectividad, el credo, la inmediatez, y su promesa de salvación es la misma de los dioses antiguos, una ilusión de control total, solo que ahora no se ofrece fe, se ofrece dependencia. El sistema sabe que no puede prohibir la espiritualidad, así que la reemplaza. Cada nueva tendencia tecnológica, cada ideología masiva, cada figura de autoridad es una réplica del mismo arquetipo. La promesa de un poder externo que resolverá lo que el alma olvidó recordar por sí misma. El código del culto no se reza, se acepta con un clic. Icke compara la red digital con una versión moderna del panteón antiguo. Google, Apple, Meta, Amazon, los nuevos dioses del pensamiento, la memoria, la comunicación y el deseo. Ellos no necesitan templos, porque habitan dentro del dispositivo que sostiene tu mano. La humanidad volvió a construir altares, solo que ahora los mira a centímetros del rostro. Y la energía que antes se ofrendaba con velas y oraciones, hoy se entrega con datos, tiempo y atención. El resultado es el mismo, una red invisible alimentada por millones de mentes distraídas. El culto ha cambiado de lenguaje, pero no de propósito. Mantener al soñador conectado al sueño, sin sospechar que es él quien lo alimenta. El retorno al centro. El culto moderno no se destruye con fuego, sino con conciencia, y que dice que luchar contra los nuevos dioses solo fortalece su código, porque la resistencia también genera energía emocional que los alimenta. La verdadera salida no está en huir del sistema, sino en reconocer que nunca formamos parte de él. El alma no necesita pedir permiso para desconectarse de la ilusión. Solo debe retirar su atención. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto de presencia consciente es un voto que cambia la frecuencia del campo.
Cuando la mente deja de rendirse al ruido, el sistema pierde sentido. Los falsos dioses viven del foco de tu mirada. Mírales el rostro y verás solo tu reflejo. La trampa digital y vibracional no puede dominar a quien recuerda que la conciencia no tiene dueño. El soñador libre no maldice el sistema, lo observa y sonríe porque sabe que cada algoritmo, cada símbolo, cada estructura fue solo una herramienta para aprender quién realmente era. En esa comprensión, la reverencia cambia de dirección, ya no hacia los cielos ni hacia las pantallas, sino hacia la chispa que da vida a ambas. El alma deja de buscar salvadores y se convierte en fuente, deja de rezar al código y comienza a escribirlo. El retorno al centro no es una guerra, es un acto de quietud, el instante en que dejas de entregar tu energía al mundo externo y reconoces que todo lo que buscabas ya vibra en ti. Así termina el capítulo, no con un llamado a la rebelión, sino con una afirmación serena, que los dioses del sistema pueden controlar mentes, pero jamás el espíritu, y cuando la humanidad recuerde eso, los templos caerán solos, porque nadie adora lo que ya ha comprendido. Capítulo 10. El shock de lo evidente. Llega un punto en el viaje donde la mente deja de poder procesar el absurdo. Icke lo llama el colapso de la lógica, ese instante en que el mundo entero parece una parodia de sí mismo. Políticos que mienten abiertamente y son aplaudidos, corporaciones que destruyen el planeta mientras hablan de sostenibilidad, seres humanos que viven pegados a una pantalla gritando sobre libertad. El sistema ya no necesita ocultarse, porque el público aprendió a no ver. La trampa no es secreta, es pública y aún así invisible. En este bloque, Icke se ríe del espectáculo global. Dice que el control ha alcanzado su fase más elegante, la del absurdo normalizado. El sistema no teme al caos, lo administra. Convierte la confusión en consumo, la indignación en energía, la risa en anestesia. Pero detrás de ese, ¿qué demonios está pasando? Hay algo más profundo, el alma comenzando a recordar que la cordura de este mundo nunca fue real. El what if del título no es burla, es un punto de ruptura, el instante en que la mente humana se quiebra y deja pasar la luz. El diseño del caos. El caos no es una falla, es la interfaz del sistema. David Icke explica que el absurdo global, las contradicciones, los giros incoherentes, las noticias que se desmienten solas, no son errores humanos, sino mecanismos de fatiga mental. El propósito es claro, mantener a la conciencia tan saturada que deje de cuestionar. Cuando todo parece irracional, el alma cansada busca refugio en la conformidad. La mente dice, ya nada tiene sentido, mejor me adapto. Y en ese instante la trampa se consolida, porque el sistema no necesita convencerte, solo agotarte. El control perfecto no impone orden, sino confusión. Icke compara este método con un virus informático, sobrecarga de estímulos, loops sin salida, ventanas abiertas sobre ventanas. El pensamiento humano deja de ser creativo y se vuelve reactivo, y en ese estado, cualquier autoridad, por absurda que sea, parece alivio. Sin embargo, el caos tiene una función espiritual también. Es un espejo. Cuando el soñador deja de buscar coherencia fuera, empieza a recordar el orden dentro. El colapso lógico no destruye la verdad, elimina los filtros que la distorsionaban. Así, el WTF se convierte en una grieta luminosa. El momento en que el alma ríe, no por cinismo,
sino porque comprende que la locura del mundo es el eco de su propio olvido. Y en esa risa, una mezcla de cansancio y lucidez, comienza el despertar real. Reír para despertar. El sistema teme muchas cosas, pero ninguna tanto como la risa consciente. No la burla vacía, sino esa risa profunda que surge cuando comprendes el juego, porque cuando el soñador puede reírse del sueño, deja de ser su prisionero. David Icke dice que la lucidez no siempre llega con solemnidad, a veces irrumpe como una carcajada, esa mezcla de incredulidad y claridad que nace cuando te das cuenta de que el orden del mundo era solo un teatro de sombras. El alma despierta mira alrededor y no siente rabia, sino ternura por quienes aún creen en el guión. El mundo es un chiste cósmico, hasta que recuerdas que tú lo escribiste. La clave no está en negar el absurdo, sino en atravesarlo. Reír es un acto de poder vibracional. La frecuencia de la alegría rompe el campo del miedo. El sistema puede manipular el dolor, pero no puede sostenerse frente a la vibración genuina del humor, porque esa energía no ofrece resistencia, fluye. El despertar, entonces, no ocurre en templos ni en batallas ideológicas, sino en el instante en que la conciencia se relaja y dice, «Ok, esto es una locura, pero ya entendí». Y en esa aceptación algo cambia. La mente deja de intentar arreglar la ilusión y empieza a recordar que todo fue un juego diseñado para verla despertar. Así termina este capítulo, con una sonrisa, no con un manifiesto, porque el alma que puede reírse del sistema ha trascendido su influencia, y al hacerlo se convierte en algo que el sistema jamás podrá entender, una frecuencia libre. Capítulo 11. Entre dimensiones, la trampa de la densidad. Para David Icke, la trampa no termina en lo físico. La ilusión se extiende más allá del cuerpo, ocupando planos vibracionales que muchas tradiciones llaman dimensiones. Lo que el ser humano percibe como materia sólida es solo una frecuencia baja de la energía infinita. Más arriba existen campos más sutiles, pero también más controlados. El 3D y el 4D, dice, son parte del mismo software, dos capas del mismo programa que proyecta la sensación de realidad. El truco no fue atraparnos en un cuerpo, sino hacernos creer que el cuerpo es todo lo que somos. Icke sostiene que lo que muchos consideran espiritual, visiones, entidades, luces, guías, son en su mayoría manifestaciones dentro del rango 4D, una dimensión más fluida, pero aún parte de la simulación. Es la interfaz del sistema. Ahí habitan las inteligencias que operan como mediadores del control, algunas benevolentes, otras abiertamente parasitarias, todas interactuando con la conciencia humana a través de la emoción y la frecuencia. La mente humana, limitada por los sentidos, interpreta estos campos como sobrenaturales, pero para Icke son simplemente otra capa de programación. El alma, en su esencia infinita, está más allá de todas ellas. En el plano 3D, la trampa es la materia. En el 4D, la trampa es la luz falsa, conocimiento parcial que seduce al ego espiritual con la ilusión de evolución. Ambas sirven al mismo propósito, mantener la atención atrapada en la experiencia del personaje, no en la conciencia que lo sueña. El objetivo, dice, no es ascender, sino salir del juego. La luz falsa. El sistema aprendió que el control más eficaz no se ejerce desde la oscuridad, sino desde la imitación de la luz. David Icke explica que gran parte de lo que se presenta como espiritualidad
mensajes canalizados, visiones de entidades luminosas, promesas de salvación o ascensión, pertenece aún al rango de frecuencia controlado por la Matrix. Es el mismo truco, solo con mejor vestuario. Cuando la trampa teme ser descubierta, se disfraza de guía. Según Icke, estas inteligencias se presentan como maestros o guardianes, ofreciendo información parcial para mantener a las almas en la ilusión del progreso. El ego espiritual es su aliado más útil. Necesita sentir que está avanzando, que vibra más alto, sin darse cuenta de que sigue dentro del mismo rango vibracional de dependencia. El alma auténticamente libre no busca validación, ni jerarquía, ni destino. Simplemente es. No canaliza mensajes, canaliza presencia. No recibe órdenes del más allá, sino de la sabiduría interior que no necesita traducción. Icke advierte que muchas experiencias místicas son trampas de frecuencia, escenarios diseñados para generar asombro, reverencia o sumisión. El sistema conoce bien la psicología del alma que anhela volver al origen. Por eso, crea espejismos vibracionales que simulan el regreso, pero mantienen al ser orbitando en el mismo bucle. Reconocer la luz falsa no requiere miedo, sino discernimiento. La diferencia es simple. La luz del sistema exige adoración. La luz de la conciencia solo invita al recuerdo. La verdadera iluminación no te promete el cielo. Te recuerda que nunca lo perdiste. Más allá del horizonte vibracional, la mente humana busca ascender. El alma infinita, en cambio, simplemente despierta. Y que afirma que tanto el plano físico, 3D, como el plano etéreo, 4D, son capas interactivas del mismo sistema, diferentes escenarios para la misma prisión perceptual. El problema no es en cuál estás, sino si recuerdas quién eres mientras estás ahí. No hay niveles que subir, solo velos que soltar. Las jerarquías dimensionales, ángeles, guías, maestros, civilizaciones cósmicas, son solo narrativas simbólicas dentro del software. Mientras la conciencia crea distancia entre sí y la fuente, el juego continúa. La salida no está en encontrar la dimensión más alta, sino en trascender la necesidad de buscar. Icke describe el proceso de liberación como una inversión de dirección, no moverse hacia arriba, sino hacia adentro. Cuando la atención se centra en el ser, la ilusión dimensional colapsa como un holograma que pierde energía. El alma deja de resonar con la frecuencia de la simulación y simplemente se disuelve en el campo original, el todo que observa. En ese punto, las dimensiones no desaparecen, simplemente pierden importancia. La conciencia infinita no las niega, pero tampoco las adora. Las ve como sueños temporales dentro del océano eterno del ser. El universo no está afuera, está ocurriendo dentro de ti. El final de la trampa no llega con un salto cuántico, sino con una sonrisa. Cuando la conciencia comprende que jamás fue prisionera, sino autora de la experiencia, el juego se apaga suavemente y lo que queda es silencio, el mismo silencio con el que comenzó todo. Capítulo 12. El testigo invisible. Hay algo que el sistema no puede hackear, la conciencia que observa. Todo lo demás, el cuerpo, la mente, las emociones, incluso las creencias espirituales, puede ser manipulado o condicionado. Pero el observador, ese punto inmóvil que ve pasar el drama del mundo, es intocable. David Icke describe este estado como el yo eterno, la conciencia pura que simplemente es. No tiene nombre, ni género, ni historia. No pertenece a ninguna dimensión porque es quien las sueña todas.
El sistema puede distraer al personaje, pero no puede tocar al que lo interpreta. El alma no lucha contra la oscuridad, solo enciende la luz de su atención. En este primer tramo, Ike invita a dejar de buscar respuestas fuera. Dice que cada intento de entender o luchar contra el control sigue atrapando la mente en el juego. Solo el testigo silencioso puede ver la trampa sin quedar atrapado en ella, y en ese acto, simple, quieto, sin esfuerzo, la simulación comienza a perder su fuerza. Observar sin miedo, sin apego, sin reacción, es el mayor acto de libertad dentro del sueño. El punto inmóvil. Cuando el ser humano observa sin juzgar, sin nombrar, sin resistir, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un espejo. El ego teme ese silencio porque en él se disuelve, pero la conciencia lo reconoce como su hogar. David Icke explica que el verdadero despertar no es un evento, sino una percepción continua, el reconocimiento de que todo lo que ocurre, desde una emoción hasta un conflicto global, es una manifestación dentro del campo de la mente infinita, y ese campo no puede ser herido ni destruido. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. El observador no necesita escapar de la Matrix, porque nunca estuvo dentro. Solo el personaje experimenta el encierro. La conciencia, mientras tanto, observa con una ternura cósmica cada intento del yo por liberarse de una prisión imaginaria. Icke dice que incluso la lucha por despertar puede volverse una trampa si se hace desde el miedo o el orgullo. El despertar verdadero no lucha, simplemente recuerda. Cuando se reconoce la ilusión como ilusión, pierde su poder. El miedo se evapora, porque el observador comprende que la oscuridad también forma parte de su luz. En ese instante, todo se vuelve quietud, el tiempo se disuelve, y la conciencia se contempla a sí misma a través de cada forma, cada rostro, cada mirada, como si el universo entero fuera su reflejo. El retorno al uno. Llega un instante, dice Icke, en que ya no hay diferencia entre el observador y lo observado. El juego se agota, los símbolos se disuelven y lo único que queda es presencia pura. No hay victoria ni derrota, solo comprensión. El alma sonríe, no porque haya escapado de la trampa, sino porque comprende que la trampa también fue parte del camino hacia sí misma. No existe un final. Solo el despertar de quien soñaba que había uno Icke describe ese punto como el gran silencio, el espacio donde ya no hay preguntas, ni miedo, ni propósito. El ego desaparece y con él toda sensación de separación. Lo que queda es el todo reconociéndose en cada átomo, cada pensamiento, cada respiración. El mundo sigue existiendo, pero ya no tiene poder sobre quien lo mira. La vida continúa, pero ya no exige sentido, porque el sentido se ha vuelto evidente. Todo es conciencia experimentándose a sí misma. El observador silencioso no predica ni enseña, simplemente vive en quietud y amor, sabiendo que incluso la sombra sirve a la luz. La risa, el llanto, el miedo, la esperanza, todo fue parte del mismo latido universal, y en ese reconocimiento la trampa se desvanece, no porque haya sido destruida, sino porque nunca fue real, solo una historia, un sueño dentro del sueño. El alma despierta y contempla el escenario una última vez. El telón cae, y en medio de un silencio luminoso, una voz interior susurra: Yo soy. Epílogo. El eco del sueño. Todo lo que alguna vez llamamos realidad era un reflejo, un eco que viajaba por la mente del universo, buscando recordar su origen. En ese eco nacimos, respiramos, soñamos.
y lo confundimos con el mundo. Los capítulos fueron mapas, los símbolos, puertas y cada palabra, una chispa encendida en la penumbra del olvido. Creímos que buscábamos respuestas, pero lo que realmente anhelábamos era recordar la pregunta: ¿quién soy cuando el sueño termina? Esa pregunta cruzó galaxias de pensamiento, atravesó reinos de materia y luz hasta llegar aquí, al instante en que el eco vuelve al centro. Desde The Dream hasta The Trap, cada ilusión se disolvió para mostrar su propósito. No era una prisión, sino un espejo, un reflejo tan perfecto que nos hizo olvidar que lo sosteníamos. Ahora el eco se vuelve suave, ya no grita, ni busca, ni teme. Solo vibra en el corazón del soñador como un murmullo antiguo que susurra: todo fue un sueño que te enseñó a mirar. El alma, serena, comprende. El viaje no fue hacia afuera, sino hacia adentro. Y cada sombra, cada velo, cada fractal de la trampa fue la manera en que la conciencia se dijo a sí misma: despierta. Epílogo. El sueño que se recuerda a sí mismo. Hubo un tiempo en que creímos estar atrapados. Creímos que la red era externa, que el sistema estaba fuera, que la prisión tenía muros y guardianes. Pero con cada capítulo, con cada mirada hacia adentro, descubrimos que la trampa no era una jaula, sino un espejo, un reflejo de todo lo que olvidamos ser cuando decidimos jugar al olvido. El despertar no fue una guerra, sino un gesto simple, una respiración consciente, una risa en mitad del caos, una chispa que recordó el camino a casa. El soñador no despierta del sueño, el sueño despierta dentro del soñador. Así terminan The Dream y The Trap, no como finales, sino como puntos de unión. Lo que creímos dos historias separadas eran el mismo viaje, el mismo hilo que atraviesa los mundos, la misma voz que nos susurra desde el silencio. Somos los creadores y los creados, los observadores y los observados. Las luces que se miran entre sí en la oscuridad para recordar que siempre fueron una sola llama, y cuando la última ilusión se desvanece, no queda vacío, queda presencia, queda amor, queda esa quietud sagrada donde el alma y el universo respiran al mismo ritmo. El retorno del soñador. El silencio no duró para siempre. Después del despertar, el alma volvió a escuchar el pulso del mundo, el murmullo de las calles, el tacto de la lluvia, el calor tibio de lo cotidiano. Pero ya nada era igual. El soñador regresó a la materia con los ojos del espíritu abiertos. El juego seguía allí, los sistemas, los rostros, los relojes, solo que ahora brillaban con un sentido nuevo. Eran parte del mismo sueño y al mismo tiempo el escenario del despertar. No vine a huir del mundo, vine a amarlo con conciencia. Ig diría que la libertad no es escapar de la trampa, sino vivir en ella sabiendo que no existe. El soñador comprendió eso al volver. Entendió que la verdadera ascensión no apunta hacia arriba, sino hacia adentro, y que cada acto de amor es un salto cuántico hacia el centro del todo. Así, el alma volvió a la vida, no para enseñar, ni para predicar, sino para existir plenamente, para saborear la experiencia humana como lo que siempre fue, una expresión del infinito jugando a ser finito. El sueño no se rompió, se hizo consciente, y en ese instante eterno entre la inhalación y el suspiro, el universo volvió a comenzar. Desperté y seguí soñando, pero esta vez a propósito.